Entonces lo que yo quiero es proponerles una meditación sobre la pasión. Nosotros decimos que Dios es todopoderoso y sin embargo acá se va a manifestar la debilidad de Dios, la vulnerabilidad de Dios. Son temas que habría que tratarlos en otro momento. Siendo todopoderoso, ha renunciado a todo poder y se ha hecho, digamos, hay modo de explicar las paradojas de Dios. La paradoja es una especie de contradicción. Por un lado está presente y por el otro lado ausente. Entonces, omnipotente y es débil también. Y así hay varias paradojas que uno puede decir de Dios. Lo primero que tomé yo fue Isaías 42, 1-4. Para pensarlo, lo que dice Isaías, no solamente en el contexto de esta cuaresma, de la Semana Santa, de la pasión, sino en lo cotidiano de la vida, de todos los días. Nosotros vemos que hay en el mundo, hay un desatino, que hay un desacierto, que hay tanta violencia. Entonces, nosotros vemos todo lo que pasa de mal. Entonces Isaías dice acá, y el Evangelio lo va a poner de manifiesto, él no gritará, no levantará la voz, no la hará resonar por las calles, no romperá la caña quebrada, no apagará la mecha que arde débilmente. Son unas ideas interesantísimas estas de Isaías. Yo, por ejemplo, escuchamos por la calle los autos que llevan preparación anunciando esto o aquello, siempre gritando cosas, los precios, los bailes, de todo. Él no gritará en contra de las injusticias, no levantará la voz. ¿Cuántos hay que levantan la voz porque se sienten exigidos? No la hará resonar por las calles. En todo caso, donde tiene que resonar en la intimidad, en el corazón de cada uno de nosotros. Otra imagen que es interesante, no romperá la caña quebrada, está quebrada, no la terminará de romper. Y eso pasa a veces con nosotros. Puedo estar quebrado emocionalmente y de muchos modos, pero él no me va a romper, me va a dar tiempo, va a esperar. No apagará la mecha que arde débilmente. Yo a veces mirando la velita que traen en el momento del bautismo, una velita que es un signo, ¿no?, de la luz, que cualquier risa la apaga y queda la mechita. Miren esas velas que usan para los cumpleaños. La apagas y se vuelve a encender, por ejemplo, ¿no? La idea es esta, ¿no? La pasión de Jesús no es un preludio, no es una antesala, no es la introducción para la resurrección. La pasión tiene sentido en sí misma, la pasión, porque tiene sentido en que nosotros también de algún modo vivimos la pasión en nuestra propia vida. Entonces, la pasión es una finalidad en sí misma. Debemos vivirla en estos días también desde el pensamiento, el sufrimiento de la naturaleza humana en él y en nosotros. Eso es la pasión. Entonces habrá que introducirse y entender la mística de la desolación. Yo les invito a que busquen las palabras también para entender qué es la desolación. Una desolación interior. La experiencia humana del abandono de Dios. Los santos han sentido esto. Parece que Dios los hubiera abandonado definitivamente. La noche oscura del espíritu, que le llaman los espirituales. Lo que vivieron tantos místicos. Ellos experimentaron temor y angustia en la noche oscura del espíritu. Iban a hablar como Santo Tomás, van a hablar del tema de
San Juan de la Cruz principalmente, del tema de la noche de los sentidos, es decir, noche de los sentidos internos y externos. El no sentir nada. Hay gente que siente esto, no sentir nada. Parece que ha perdido la fe, pero en el camino de la fe, esta es la noche oscura en donde no experimentamos nada, todo lo contrario, parece que hubiéramos sido desestimados, rechazados. La fuerza y la ira de Dios expresada en el Antiguo Testamento, en Jesús, en el Nuevo Testamento, se manifiesta como debilidad. Jesús se ha vuelto vulnerable. Si nosotros cuando sigamos la pasión, lo abofetean, lo escupen, y esto poderoso, sin embargo, ha aceptado la humillación porque los hombres necesitan también humillarse. Jesús no derrota a los enemigos, no combate la injusticia, todo lo contrario. Parecería que permite que la injusticia prevalezca. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que algunas personas dicen? ¿Por qué Dios permite? Porque Dios tiene la última palabra y puede esperarnos en esa permisión a que el que es permisivo pueda llegar a entender y en algún momento arrepentirse. Dios nos da todo el tiempo para el arrepentimiento. Vemos que en el mundo triunfa la injusticia, la perversión. La cruz nos manifiesta el amor salvífico, la increíble confianza de Dios para con los hombres, al punto de arriesgarlo todo. En algunos aspectos quiero mostrar un poco la vulnerabilidad de Dios. Por ejemplo, ante Judas. La figura de Judas ha atraído a los psicólogos, a los novelistas, a los cineastas, porque la figura de Judas en sí misma crea, digamos, interrogantes y representa muchas contradicciones. Aparece como un hombre mezquino con signos de grandeza. Los evangelistas y Juan principalmente por ahí los van como descubriendo, ¿no? Quizás, y uno puede entender, se haya desilusionado de Jesús, como tantos que viven la fe se desilusionaron de Jesús. Y quizás sea la pregunta, ¿por qué Jesús no interviene frente a tanta injusticia expresada? Y él como que lo va siguiendo a Jesús, va viendo que va cayendo de debilidad en debilidad. Quizás Judas crea que Dios no está con Jesús, que ya lo ha abandonado. Y probablemente perciba que Jesús no tiene poder para liberar nada, porque expresa en su humanidad esa limitación tremenda. El otro día yo expliqué que en Jesús se da una naturaleza humana llevada al extremo, una naturaleza divina en la persona que es divina. Por lo tanto, todo lo que la naturaleza humana en él sucede en grado exagerado. Jesús se comporta ante Judas como un hombre libre, leal, honesto. Ha hablado claro. No le impide que Jesús haga lo que tiene que hacer. Jesús, cuando Judas le da el beso de la entrega, le dice amigo. Y entonces la respuesta sería, mira quién eres, fíjate en lo que hace. A Judas, ¿no? Cómo con la palabra amistad se entrega al amigo, ¿no? Somos Judas cuando nos desilusionamos, nos amargamos con una falsa idea de Dios. Yo tengo una reflexión que es mía, no la he leído en otro lugar, una idea que yo tengo sobre la persona de Judas, después de haber leído muchas cosas. Esto no es una afirmación teológica, pero yo lo he pensado mucho. Jesús, nosotros el Evangelio vemos, tiene un enfrentamiento con los fariseos y con la clase y con los sacerdotes judíos, ¿no? Y entonces, cuando lo vemos, él habla y dice, pero él no va, el Sanedrín
es digamos, el jurado privado de ellos, que se reúnen siempre para tratar los temas que van surgiendo. Me da la idea a mí que Judas quiere que Jesús vaya y diga, y si lo ha visto que ha dado la vida a los muertos, que ha hecho tantas cosas, es probable que haya pensado que ahí en el Sanedrín, en ese juicio, él puede explicar que él es el Hijo de Dios. La dirigencia no quiere sanar, pero como Jesús tiene ese poder para, según Pilato, es probable que crea que Jesús va a hacer todo lo posible para salir libre de allí. Y entonces, ¿cómo hacer que Jesús vaya al Sanedrín? Y Jesús por su cuenta no iba a ir. Entonces, por eso a mí no me parece que sea búsqueda de dinero el que lo haya vendido por algo. Lo obliga de ese modo a que vaya, porque apenas lo detienen, lo llevan ahí al tribunal judío, al Sanedrín. Y entonces ahí Pilatos alcanza a percibir que lejos de defenderse, Jesús es víctima de todo lo que le han preparado. Y entonces no puede salir de ahí, porque ese es el camino de la entrega. Por eso dice al final que Judas se ahorcó, se dio cuenta de la maldad que había generado. Por eso yo pienso, y hay un autor que dice que esa noche cuando Judas sale, y esto es importante para entenderlo nosotros, esa noche que Judas sale en la última cena sin haber participado de la Eucaristía, salió a la oscuridad de noche, porque Jesús le ha dicho, anda a hacer lo que tengas que hacer. Y lo que tenía que hacer era pactar con la dirigencia judía la entrega de Jesús. Y entonces hay uno que hace una reflexión que me parece interesante. Los demás podrían decir, no, un traidor, se ha ido a hacer la traición. Pero es probable que en el entorno de los 12 le hayan hecho también entre ellos una relación fría y se hayan desentendido de él y no lo hayan ni siquiera acompañado en las decisiones que él después va a tomar. Y esas cosas pasan entre nosotros. Algunos se va del grupo en el que estamos y debemos preguntarnos si nosotros no le hemos hecho el vacío y no le hemos ayudado a entender e integrarlo nuevamente. Son cosas que dan lugar a la reflexión. Yo no voy a cambiar la historia, pero trato de encontrarle un significado y un sentido. Quiero ver ahora la relación de Jesús y los guardias. Dijo el sumo sacerdote, ha blasfemado. Entonces lo escupieron. Hay una película donde se ve, pero bueno, rasgarse la vestidura y romper. Es signo de un gran escándalo, expresado plásticamente, rompiéndose la vestidura. Ha dicho una gran blasfemia. Dice el texto de Mateo 26, 63, 64. Dice el sumo sacerdote, te conjuro que me digas si tú eres el Mesías. Tú lo has dicho, dice Jesús, y verán al Hijo del Hombre venir sobre la nube del cielo. No hace falta nada, esto lo condena. Fíjense que ya he hablado yo de la declaración del Mesías ante la mujer samaritana. La declaración del Mesías ante el ciego de nacimiento del domingo que pasó. Se abalanzan contra Jesús y lejos de liberarlo y él de deshacerse de toda esa prisión, es víctima de todo lo que van a dar. Aún así, el Evangelio de Juan lo presenta a Jesús como Señor en medio de este disturbio. No la película de Mel Gibson que muestra nada más que sangre, la morbosidad de mostrar sangre. Acá se trata de la dignidad de Jesús, que en medio de esta batahola sigue siendo Señor aún prisionero y ajusticiado. ¿Quiénes son los soldados? Una clase dirigente de siempre. Siempre han existido y existen. Gente mal pagada, gente a merced de los que mandan, gente que ha perdido la dignidad y que cuando tiene la oportunidad, esto pasa siempre, también ahora, cuando tiene la oportunidad de hacer prevalecer en algo su
poderío, lo hacen, acá en la iglesia, en la calle, en tantos lugares. Se presenta la ocasión y aprovechan para ejercer el poder. Y quizás el poder demostrar que ellos son alguien. Cuando lo bofetean, inclusive para esto Jesús se ha ofrecido. Desahogan contra Jesús todas las frustraciones, siempre en el peligro de quedar al margen de todo. Mientras tanto, Jesús no hace nada por defenderse, y no dice nada. Y no dice nada. Fíjense que el silencio de Jesús les exacerba, les indigna que no hable, ¿no? Y entonces en la historia apareció una expresión, hace muchísimo, que dice: el que calla otorga. Yo siempre he dicho, esto es una gran mentira. El que calla no dice nada, no otorga. Si a mí me acusan y yo no digo nada, no estoy admitiendo la acusación. Simplemente no digo nada. Porque la acusación misma y el enfrentamiento mismo se caen por su propio peso, se da cuenta. Por eso, frente a este dicho, el que calla otorga, yo me digo siempre, Jesús se quedó callado y no otorgó nada de lo que ellos querían y de lo que los acusaban. Y sería bueno que nos preguntemos también nosotros en el silencio de nuestra oración, ¿cómo habrá vivido Jesús ese momento? Pensar en los insultos, el atropello, mientras a los discípulos de él afuera lo niegan, Pedro principalmente, y Judas que se va y se ahorca. Jesús se muestra vulnerable y aún así, en todo este ambiente, es Señor, en torno a quien todo gira en torno a Jesús. ¿Cuál es la actitud ante Pilatos? Pilatos le pregunta en ese interrogante que le hace: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le responde: tú lo dices. No te lo he dicho yo para que vos lo sepas. Tú lo dices. De algún modo lo has escuchado y de algún modo te surge la pregunta. Y entonces Pilato le dice: ¿No oyes lo que dicen de ti? Pilato se sorprende del silencio, le piden, y entonces, para quedar bien en esta ocasión, como decía la tradición, había que dejar libre un delincuente, y entonces Pilato ve la oportunidad como para zafarse. Fíjense que se lava las manos porque está involucrado, pero no quiere aceptar la responsabilidad. Al final, Pilato, esto es grave, ¿eh? Pilato, contra su conciencia, dicta una sentencia de muerte. Al final, pues lo han obligado, lo han arrinconado también a Pilato. Y entonces Pilato, queriendo zafar, lo trae a Jesús y ante Barrabás por una tradición y los pone ahí. ¿A quién quieren que deje en libertad? Fíjense lo que sucede ahí. Yo digo, ¿cuántos votos tuvo Jesús? No, ninguno. Todos quisieron la libertad de Barrabás. Y Barrabás, que fue un delincuente, probablemente de estos que llaman guerrilleros nacionalistas que atentaban contra el régimen de Roma. Y es probablemente que haya cometido algún crimen, precisamente por esto, ¿no? Y entonces la gente que, como siempre, ¿a quién elige? Lo peor. Pero hay otra cosa que yo he pensado de esta liberación de Barrabás. Sin saberlo Barrabás ni nadie, yo digo, es la primera liberación de la resurrección. No sabe nada Barrabás ni nada. Otro que va, fíjense, le digamos el prontuario de Barrabás. Y fíjense que cuando Jesús muerto en la cruz, yo lo he dicho tantas veces, ese delincuente que estaba a la par de él, tampoco le exigió a él nada. Un delincuente que estaba pagando y que reconocía su error y equivocación. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y le dijo: hoy entrarás conmigo en el paraíso. No tuvo que hacer ninguna ficha, no tuvo que ningún escrito, no tuvo que pedir testigos, nada. Así, claramente. Nosotros somos los que ponemos obstáculos
cuando hay alguien que cree y tiene fe. Jesús apela a la conciencia de Pilato. Pilato le dice, Jesús le dice, tú ves, y esto cada uno de nosotros tenemos que ver, tú ves si yo soy culpable. Por eso digo, es un pecado grave el de Pilato, porque firma una sentencia sabiendo, los textos dejan ver, está convencido de que no hay, se los ha dicho, no hay prueba suficiente para la condena, pero apurados por las autoridades que lo han puesto, le han dicho a Pilato, si vos no decretas la muerte de esto, vos estás en contra del emperador. Y sería lo peor que podía hacer, traicionar al emperador. Él está ahí porque el emperador lo ha puesto. Él está haciendo una carrera política, Pilato, ahí. Y se le presentó todas estas cosas. Tú ves y debes saber si soy culpable. Nosotros vemos, debemos saber si aquellos que nosotros condenamos son culpables, más que nosotros. Y si no lo soy, Jesús le dice, interroga a tu conciencia. A veces yo he escuchado decir, mi conciencia nada me reprocha, pero la conciencia no es un escaparate. La conciencia de nosotros no es una vidriera donde vemos que lo que hay. No lo sabemos, ni siquiera yo. Si eres hombre libre, Jesús le dice, compórtate como hombre libre. Pero Pilato está aprisionado por todo lo que lo han hostigado para que decrete una muerte, que solamente él tenía que decretar. Los judíos no podían hacerlo en el orden civil. Jesús se muestra vulnerable, acomido en manos de gente común como nosotros. Ya no le queda sino la muerte de Jesús, no le queda otro camino que dejarse asesinar. La muerte es la incomunicabilidad absoluta. Los deudos, los amigos, los vecinos pasan cerca, dicen palabras de condolencia que a veces son vacías. Yo nunca entendí esto, que en un sepelio alguien diga a la persona afectada, te acompaño en el sentimiento. Es decir, mucho sin saber nada. ¿Qué sabemos del sentimiento del otro frente a la claudicación de alguien que se ama? Si es difícil comprender la muerte de una persona, ¿cómo podremos comprender la muerte de Jesús? Y sin embargo, la muerte de Jesús es la apertura de la vida. La muerte no es un experimento en Jesús, es un dejarse caer en el mar de la muerte. Y solo el poder de Dios puede rescatarlo de ese mar de la muerte. El mar de la muerte es una figura para decir, es inconmensurable, no se puede medir. Apocalipsis 8:1. Cuando el Cordero abrió el séptimo sello, se hizo silencio durante media hora. Fíjense que la eternidad no está manifestada en tiempo. La eternidad es el tiempo sin tiempos. Y sin embargo habla durante... ¿Cuánto puede ser en la eternidad media hora? Infinidad de tiempo. ¿Qué significa esta media hora? En el libro de Job vienen los amigos a consolarlo porque le ha pasado de todo y está malísimamente mal. Los amigos, dice ahí en el texto, los amigos vienen a consolarlo. Se pusieron a llorar a grandes voces y se quedaron 7 días y 7 noches sin hablar nada. Fíjense el tema del silencio, frente inclusive a lo incomprensible. ¿Qué es este silencio de media hora en la eternidad? Acercarse al misterio del sufrimiento y la muerte significa quedar transformados en el silencio. Era característico del castigo romano hacer morir a un hombre en medio de la burla y expuesto a la vergüenza del público. El condenado en su dolor, los condenados porque en su dolor asumían posturas ridículas. Es decir, fíjense cuánto contorsión en la cruz mientras iban muriendo. Esto hacía una escena macabra. Y los romanos lo hacían para poner de evidencia que quien atentara contra el régimen, este era el destino que tenía. Para impedir que lo siguieran haciendo. Insultan a Jesús.
Es una especie de desquite. Yo en el Vía Crucis, hay que tratar de sentirnos nosotros metidos en ese ámbito. Imaginarnos que ser protagonistas, no espectadores del drama de la pasión. Sentir que estamos ahí. ¿De qué lado hubiéramos estado? ¿Lo hubiéramos defendido delante de todo este energúmeno? ¿Lo defendemos ahora? ¿No tenemos miedo de decir y defensa? Insultan a Jesús en una especie de desquite. Que baje de la cruz, que demuestre que tiene poder. Entonces creeremos. Pero si se bajara de la cruz, no le serviría mucho. Volverían a pedir otro signo. Y Jesús no estaba para darle los caprichos. Y si bajaba de la cruz, triunfaría en la imagen del Dios Todopoderoso. Si baja de la cruz, quiere decir que es todopoderoso. Y si es todopoderoso, no nos salva a nosotros que somos miserables. Si Él se baja, es en detrimento de la vulnerabilidad de Dios, como imagen de la vulnerabilidad del hombre. Somos vulnerables. Desde la hora sexta se oscureció la tierra hasta la hora nona. Se oscureció la tierra. Es decir, la creación, mientras todo este ambiente estaba y quería la muerte de Jesús, la creación entera, el cosmos entero estaba pendiente de esta muerte. La tierra entera se oscureció. Se reventaron en el cementerio las tumbas. Nada podía quedar al margen de este acontecimiento. Las tinieblas, esta expresión evoca las tinieblas que cubrían el abismo del Génesis. Jesús conoce la pena del infierno en cuanto a angustia y sufrimiento, no en cuanto a pecado, porque Él no pecó. Y cuando dice el credo, no descendió a los infiernos al lugar de los condenados, sino al lugar de los muertos. Cuando Jesús desciende, va desde desde Abraham hasta el tiempo de Jesús. Todos los que habían muerto estaban esperando este momento, porque con la resurrección de Jesús se abría el reino de los cielos. Y todos los que habían vivido antes, que estaban en esa espera, van a subir junto con Él. Este es el descenso al lugar de los muertos, no del infierno. Los condenados están condenados. La gloria y la esperanza de Dios se manifiestan en el grito de dolor de Jesús. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si Jesús bajaba de la cruz, se hubiese salvado a sí mismo, pero no habría salvado a nadie. Permanece en la cruz porque este es el signo de la salvación para todos. Así la muerte de Jesús, fíjense, humanamente la muerte de Jesús ni es grande ni gloriosa. Hay otras personas que mueren en gloria, el rostro marca serenidad, murió con mucha confianza, tranquilo. No, la muerte de Jesús es terrible, porque es terrible la muerte de los hombres. Algunos tienen una muerte, se lo dicen, una muerte honorable. Esta muerte no lo es. Creen, y entonces en esos ritos de Jesús, creen que ha llamado a Elías. Hay confusión. Pero no es una escena de grandeza todo lo que sucede alrededor. No hay gente admirada. Están algunas mujeres, María por supuesto, y algunas mujeres, pero el resto está tapando este pequeño resto que hay allí al pie de la cruz. Jesús finalmente da un fuerte grito, una muerte dramática sin gloria. El velo del templo se rasgó. No, el velo del templo que se rasgó era el velo que ocultaba el Santo de los Santísimos, que una sola vez al año el sumo sacerdote entraba ahí, nada más que una sola vez al año. Y al romperse la cortina se vio que no había nada extraordinario. Esos son los signos de que cuando Jesús entró digamos, al templo y expulsó a la... Era el signo de que ingresaba, que empezaban los tiempos mesiánicos, donde todo quedaba obsoleto. El templo, el arca de la alianza, todo que el arca de la alianza se perdió, no se encontró nunca más. El velo del templo, porque estaba destinada a perderse.
porque todo eso iba a ser reemplazado por la alianza nueva, que es a partir de la muerte y de la resurrección del cuerpo y de la sangre. Jesús da un fuerte grito. Es una muerte dramática, no es sin gloria. El velo del templo se rajó, la tierra tiembla, el cosmos se siente, todo esto menos hombre. Los sepulcros se abren, la aparición de la vida sobre la situación de muerte. Y la confesión última de un centurión romano, centurión que era jefe de 100 soldados, estaba a cargo de 100 soldados, era un oficial. En medio de esta batahola, de este despropósito, este que no era judío en nada, era un romano, es la primera declaración. Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Primera proclamación dicha en el momento menos apto, en medio de la confusión general. Bueno, estas son las cosas que yo he querido, a lo mejor me he apurado mucho, presionado mucho, pero he tratado de darles ideas para que ustedes después les pueda servir para la consideración de este tema de la pasión, muerte, resurrección que nosotros vamos a vivir en la liturgia. Ojalá la liturgia nos ayude a entrar dentro del misterio y no sea una cosa meramente humana donde se grita y se aplaude, pero que no te pone en contacto con el misterio de la salvación. Hay que corregir muchas cosas en la liturgia nuestra también. Todas las cosas que están sucediendo ahora, que no son de ahora, ya vienen de hace mucho, pero que se están manifestando ahora. Por lo tanto, en este tiempo, mantener la fe será algo heroico para muchos. Muchos querrán hacer cualquier cosa en el mundo y dentro de la iglesia. Escuchando algunas cosas, comentarios, alguien citó a Pablo VI que dijo en algún momento, el humo de Satanás ha invadido a la iglesia. Y son frases que hay que tener en cuenta y pensar. En donde están involucrados obispos, sacerdotes y mucha gente en detrimento de la fe y de la iglesia misma, queriendo ser apertura para el mundo. Que se nos perdone, nos ayude, que podamos vivir con fe este tiempo para que lleguemos a la Pascua y pidámosle a Dios por esta iglesia nuestra que nos contiene, para que no nos perdamos y nos dejemos llevar por las tonterías de uno y de otro. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.